días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de trabajo, de empleo, de empresa, con el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, el licenciado Joel Santos. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de cierre de Diario Libre, Nelson Rodríguez, el subjefe de redacción, Eli Heiliger, y los periodistas de la redacción central de Diario Libre, Nicauri Arias y Joaquín Caraballo. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el presidente de la Confederación Patronal, el licenciado Joel Santos, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar en el programa y bueno, pues listo para conversar sobre temas de interés. Tenemos necesariamente, luego del discurso del presidente, que recabar su opinión sobre lo planteado por el presidente Medina. ¿Qué les gustó y qué no les pareció tan bien del discurso del presidente Medina? Bueno, yo creo que el discurso se enmarca dentro de lo que es vamos a llamarle rendición de cuentas, más que rendición de cuentas, un poco una mirada hacia el futuro de lo que se prevé en el próximo cuatrenio. Creo que abarcó bastante de los temas, que le puso un énfasis importante a lo que es la parte social, bastante relacionado, ya entendería yo, sobre lo que fue su base de apoyo electoral. Creo que es correcto. Creo que el enfoque hacia lo social es importante. Sin embargo, yo debo decir que creo que hay un tema central en ciertos enfoques, y es que el tema del desarrollo y del crecimiento nunca debe quedarse de lado, de que debe estar apoyado en el sector privado. Las autoridades, creo que el rol del gobierno muchas veces crea ciertas confusiones. O sea, el Estado es el que se debe encargar de incentivar a que el sector privado genere los empleos y la producción necesaria para que el país pueda avanzar. Y de hecho, se habla de generación de empleo, lo cual sí es un tema importante. Y lo clave de esto es que es el sector privado el llamado a generar esos empleos y el sector formal de la economía. Ahora bien, a la hora de hablar de sacar personas de la pobreza, pues se pone al Estado como el catalizador de esos efectos, y yo creo que debe ser al revés. Yo creo que el sector privado debe encargarse de generar los empleos y el Estado tratar simplemente de, lógicamente, con políticas puntuales, encargarse de evitar de que personas puedan caer por debajo de la línea de pobreza. Creo que ese orden un poco debió haber quedado un poquito más claro en lo que se refiere a ese aspecto. Muchas veces la manera que se quiere transmitir el mensaje pues da a entender que el Estado todopoderoso debe ser el encargado de dirigir o de llevar una economía completamente dirigida. Y creo que ese punto debe ser un poco más aclarado desde el punto de vista dogmático para que luego el resto de las políticas pues vayan y obedezcan a esa estrategia trazada desde su base. Creo que en todo lo demás se tocó todo lo referente a los pactos. Yo creo que el esfuerzo por parte de las autoridades de alcanzar pactos objetivos, creo que es una política correcta. Yo siempre digo que las reformas en lo ideal deberían ser continuas, no deberían haber olas de reformas. Cuando hay olas de reformas, esto quiere decir que durante muchos años se han olvidado las reformas en sí. Es como una casa
que si usted la pinta todos los días, usted no tiene que venir un día y hacer una gran reforma. A veces nuestro país tiene y se debe abocar a grandes olas de reforma para tratar de reconstruir temas. No es malo en sí, o sea, la crítica no es la ola de reforma, creo que eso es positivo, sino también debemos reflexionar sobre el por qué tenemos que abocarnos a grandes olas. Quiere decir que estamos dejando durante muchos años temas importantes por trabajar. Sin embargo, creo que eso es un tema positivo. Lo importante es que no hagamos reformas, vamos a decir, puramente teóricas, sino que nos aboquemos a hacer reformas profundas, estructurales, que verdaderamente vayan a causar un impacto y un cambio eventual en la forma en la que nuestra economía y nuestra sociedad se maneja. Yo creo que esos son los principales aspectos creo que no se tocó a fondo el tema fiscal, aunque yo no lo esperaba. No esperaba que se hablara de déficit fiscal, ni de temas de endeudamiento, ni mucho menos. Creo que a nivel general uno esperaría eso, pero en general no creo, o no esperaba que esto sucediera. Sin embargo, sí, el tema de la deuda es un tema importante y será un tema importante en los próximos años para nuestro país. Inés. Hablando de olas de reformas o de reformas continuas, antes o después va a volver a salir a la actualidad el tema de la reforma del Código Laboral. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Quieren una revisión profunda? ¿Cuáles son los temas que a su juicio van a salir? Claro que sí. El tema de la reforma, desde nuestro punto de vista, debe abarcar distintos aspectos. Lo primero son los procedimientos. Hay que resaltar que nuestro Código de Trabajo, hablando de olas de reforma, fue uno de los puntales de la ola de reforma de principios de los 90, que abarcó los aranceles, abarcó Código de Trabajo, abarcó el Código Monetario Financiero en aquella ocasión. Bueno, pues dentro de esa ola estaba el Código de Trabajo. La economía dominicana de 1992, que fue cuando se hizo aquella reforma, ha cambiado significativamente en muchos aspectos desde ese momento. Nuestra economía ha pasado a ser de una economía normal de funcionamiento a una economía 24/7, donde, por ejemplo, usted, para ponerlo en términos simples, usted un domingo en el 1992, las calles estaban desiertas. Hoy día, hace 25 años nada más, es correcto. Usted sale hoy un domingo y la ciudad está en plena actividad a partir de las 10, 11 de la mañana. Eso trae como consecuencia que las relaciones entre el empleador y el trabajo también se modifiquen. Y debamos adaptar a ese nuevo mundo en el cual vivimos, debamos adaptar nuestra legislación laboral. Comenzamos con los procedimientos, que fue el primer tema que toqué. La realidad es que el Código de Trabajo nuestro está diseñado, aunque debo reconocer que ha cumplido su rol. Lo que pasa es que ya tiene que modificarse. Los procedimientos están basados más en una relación de confrontación, o se ha llevado a ese punto, donde el trabajador tiene que terminar en una demanda para conseguir lo que entienden que son sus objetivos, y viceversa, porque también el empleador tiene que llegar a una confrontación con el trabajador, o tiene que para ejercer ciertos derechos que le da el Código de Trabajo. O sea, es un tema de dos vías. En términos modernos, los códigos de trabajo deben estar orientados más hacia la conciliación. Claro,
Si usted si cualquiera de las partes ha violado el código y no hay una posibilidad de conciliación, pues lógicamente los tribunales laborales deberán encargarse de dirimir el tema. Por eso en nuestras recomendaciones hemos puesto mucho esfuerzo en esos temas de conciliación, porque lamentablemente nuestro código se ha ido cayendo en manos de una tercera pata que no se supone que juegue un rol fundamental en la relación de trabajo. Cuando digo fundamental, es que se convierte en un tercer elemento. Todo el mundo piensa empleador, trabajador. Aquí tenemos empleador, trabajador, y quiero hacer una división muy clara porque respeto esa profesión. Abogado. El abogado, exactamente. Pero un tipo específico de abogado, porque lógicamente hay abogados laborales muy responsables, de hecho la mayoría lo es. Pero lamentablemente hay abogados que hasta tienen un apodo, le llaman abogados mau. Son abogados que han secuestrado el Código de Trabajo. Y la pena es que lo hacen de una manera que no va a favor de lo que es ni el empleador, pero sobre todo va en contra del trabajador, porque sus acciones terminan beneficiándolo a ellos, crean conflictos que terminan afectando a todas las partes. Pongo un ejemplo solamente para ilustrar. En una demanda, un trabajador puede firmar lo que se llama una quota litis, donde el abogado toma control del caso, es prácticamente una venta de un caso. Y usted puede ir a los tribunales y el trabajador ni siquiera tiene que estar presente. Nosotros estamos requiriendo, por ejemplo, la presencia del trabajador, porque él es el demandante real. Yo conozco un caso de manera concreta donde un trabajador terminó siendo el testigo del empleador. Un poco para yo ilustrarle lo distorsionado que está el caso. El trabajador fue el testigo diciendo que él no había firmado la quota litis, que él no estaba siendo representado por ese abogado, que estaba llevando un caso de él. Dice, yo trabajo en la empresa, yo no quiero demandar a mi empresa. Un poco para que ustedes entiendan el tema de los procedimientos. Otro tema es la jornada, que está relacionado con el punto que mencionaba del cambio de la economía y los tiempos. Ya un domingo es prácticamente un día regular de trabajo. Ahora bien, nosotros sí estamos demandando la flexibilidad laboral en términos de jornada, pero sin alterar el periodo tope de horas que un trabajador tiene derecho. Eso se ha distorsionado bastante, pero quiero aclarar que nosotros no hemos reclamado que el trabajador pueda trabajar una cantidad ilimitada de horas, ni mucho menos, sino que pueda repartir sus horas disponibles dentro de distintos horarios, porque la economía lo requiere así. Luego están los temas, hay temas económicos, obviamente, sobre el cual claramente debo mencionar el tema de la cesantía, que es también el tema más popular y más discutido. También aclarando que lo que nosotros proponemos es una reestructuración de la cesantía. La cesantía está hoy día estructurada de una manera tal que inclusive termina afectando la posibilidad de que los trabajadores puedan permanecer en una empresa durante mucho tiempo. Se convierte en una distorsionante competitiva, donde las empresas comienzan a mirar con mucho cuidado cuando un empleado, por lo geométrico del pasivo laboral, de que un empleado dure mucho tiempo en una empresa. Obviamente hay un efecto de costos importantes en las empresas. Hay empresas que, sobre todo, y ahí debo hacer una aclaración, sobre todo las más pequeñas,
sobre todo las más pequeñas, no tienen contabilizado correctamente ese pasivo y terminan literalmente perdiéndose como consecuencia a veces de una liquidación que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque termina siendo tan alto que no lo pueden manejar. Hay empresas que están literalmente quebradas y no lo saben. Esa es la realidad. Es un costo también que limita bastante la formalidad, que es un punto importante en términos de economía. Y lo que quería decir, las pequeñas empresas, porque muchas veces la gente piensa, no, que esas son las empresas grandes, y la gente, todo el mundo piensa cuando piensa en estos temas, piensa en grandes empresas, cuando la realidad es que más del 90% de las empresas dominicanas tienen menos de 10 empleados. Menos de 10 empleados. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad y entender de qué estamos hablando. Y más o menos el 70-65% del empleo son de empresas de menos de 10 empleados. Nosotros lamentablemente tenemos y esto aplica a todos los sectores. Nosotros como país, es un tema que tenemos que trabajar, legislamos para minorías siempre. Y eso es un tema conceptual que tenemos que comenzar a entender. De nuevo, código de trabajo, pensamos empresas grandes y son el 30 al 35% del empleo. Otro ejemplo también es, yo le pregunto a la gente, vamos a ver, y me voy a contradecir un poco con esto que voy a decir, ¿cuál es el verdadero código de trabajo imperante en la República Dominicana? Y todo el mundo me dice, bueno, el código del 92. Yo le digo, no es el código del 92. El verdadero código de trabajo imperante en República Dominicana es el que no tiene ningún tipo de derecho. ¿Por qué? Me voy a explicar con unos números muy rápidamente. La población económicamente activa es de 5 millones de personas. Si tú tomas el desempleo ampliado, es de un 15%. Eso te lleva, estamos sacando un número muy 4.3, son 750 mil desempleados. Estamos hablando de 4.2, 4.3 millones de personas que trabajan. De esos 4.2, 4.3 millones de personas que trabajan, el 55% es informal. Eso te lleva a alrededor de 2 millones de personas con trabajo formal. Con trabajo formal. Y ustedes saben que los empleados públicos tienen vamos a decir, una característica especial dentro del Código de Trabajo. Esos son 750 mil. Eso nos lleva a que el empleado formal es de alrededor de 1.2, 1.3 millones de personas. De los 5. Entonces nos preguntamos de nuevo, ¿cuál es el código imperante en nuestro país? Es el 25% de las personas en calidad de trabajar está cubierta por el Código de Trabajo. El otro 75% no está cubierto debidamente dentro de ese Código de Trabajo. Es decir, que 3 de cada 4 personas en condiciones de trabajar no está cubierto de manera completa por el Código de Trabajo. Entonces, de nuevo, estamos legislando para minorías, cuando lo que debemos pensar es cómo hacemos más inclusivo o cómo hacemos un código de trabajo que sea más inclusivo para que estemos hablando de más de un 50% de personas cubiertas por el Código de Trabajo. El mensaje que nos envía esto, claro, hay razones fiscales, ¿no? Y como digo, todo esto aplica a todos los temas de la economía. Hablamos de reforma fiscal, vamos a analizarlo. Estamos legislando para minorías. ¿Cómo hacemos reformas que sean inclusivas para que haya más personas con razonabilidad cubiertas
por un código de trabajo que verdaderamente sea el que impere. Porque cuando tomamos medidas, lo que hacemos entonces es que hacemos que la gran mayoría no tenga ni siquiera acceso ni a seguridad social, ni a todos los beneficios que tiene la formalidad. Ese es el gran, ese es el gran reto de las reformas y de la manera de nosotros legislar. Y ese es el rol del Estado, para que verdaderamente el sector privado pueda encargarse, ahí conecto con el tema del discurso, para que el sector privado verdaderamente pueda encargarse de que las condiciones de vida mejoren a través de una inclusión, no de una exclusión. Muy bien, don Nelson. Joel, por el papel que tú desempeñas dentro de la patronal, tienes mucho contacto con los sectores laborales, sociales, comité de salario, pacto, etcétera, etcétera. Correcto. Y quizá eres la persona más indicada para explicar la agenda de la cúpula empresarial en este momento y las iniciativas políticos sociales que está llevando a cabo, que han recibido muchas críticas, como que los empresarios están pretendiendo sustituir a los partidos, que los empresarios están en una línea confrontacional con el gobierno, que los empresarios han hecho una unidad de acción con grupos que no son afines a su propia naturaleza. Realmente, ¿qué es lo que busca la cúpula empresarial con esta agresividad con que ha salido y ha planteado en las iniciativas institucionales una serie de puntos políticos que incluso ha conllevado que le enmiende la plana parte de los legisladores y del partido oficial? El sector empresarial dominicano ha ido tomando conciencia que y yo ponía un ejemplo, y no me voy a referir al trabajo para comenzar a contestarte. Yo ponía un ejemplo de que uno puede tener en su casa todo organizado y vamos a decir a los empleados muy contentos dentro de la casa, dentro de la empresa. Ahora bien, gran parte de la vida del empleado de la empresa se desarrolla hacia el exterior. Uno no puede ignorar lo que sucede afuera porque tiene un impacto directo en lo que sucede adentro. El sector empresarial ha ido tomando conciencia de esta realidad. Y por ejemplo, yo mencionaba el otro día, yo decía, bueno, nosotros nos encargamos de que los empleados tengan en un buen ambiente en la empresa, pero ¿cuál es la productividad de ese empleado si no tuvo acceso a agua el día anterior, si no tuvo acceso a electricidad, si tuvo que venir dando empujones fuera del metro, tuvo que venir dando empujones, y además hay que decir que en el metro tiene buena lectura de periódico también, ¿no? Cierto, eso es una gran verdad. Pero viene en una voladora dando empujones y ¿cómo llega a ese lugar de trabajo? El ambiente exterior tiene un impacto directo sobre la productividad de las empresas. Y ya llevándolo a lo general, el cómo marcha la sociedad en su conjunto tiene un efecto en lo que es el desarrollo del sector privado. Estamos hablando de reformas, pero también el sector privado ha tomado conciencia de que las reformas, usted puede pintar las reformas más bonitas que usted quiera, pero si la administración de esa reforma que luego queda en manos de las instituciones, si eso no está en condiciones de administrar esas reformas, usted no ha hecho nada. Entonces, por eso es que el sector pone tanto énfasis en los cambios que la sociedad tiene que producir. Hay que decirlo, la economía dominicana ha tenido una racha de crecimiento interesante, pero todos sabemos que ese crecimiento todavía tiene que hacer un mayor esfuerzo para traducirse en bienestar. Yo mencioné algunos ejemplos. Y esa conexión entre el bienestar y el crecimiento está conectado con la calidad de las instituciones. Y al final de cómo una sociedad puede, voy a utilizar una palabra fuerte, perpetuar
ese crecimiento y ese desarrollo. Y realmente por eso es que nosotros como sector le ponemos un orden a los pactos y el institucional toma un rol importante. Pero por ejemplo, se habla de reforma fiscal. Bueno, no podemos hablar de reforma fiscal si no hablamos primero de la reforma de una reforma seria del sector eléctrico. Gran parte del déficit fiscal tiene que ver con el déficit del sector eléctrico. El año pasado el déficit fiscal fue alrededor de 80 mil millones de pesos. El déficit del sector eléctrico fue 1.400, 1.500 millones de dólares. Eso es más o menos 60 mil millones. Entonces no se hace nada hablando de pacto fiscal si tú no tienes una solución estructural a esos 60 mil millones de déficit, que de hecho no ha bajado a pesar de que ha bajado el petróleo. Lo que ha hecho con las inversiones que se ha mantenido un poco más bajo quizás, pero es por eso que hay que llevar un orden. Y volvemos al tema de las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones llamadas para administrar ese conjunto de reformas que se quiere aprobar? ¿Cómo va cómo puede caminar la sociedad de la mano de la economía y traducirse en bienestar? Eso es un poco la lógica detrás de el pensar del sector empresarial. No sé si te contesté todo, se me quedó algo. No, porque la agenda es político-social. En el documento de iniciativa no hay ni pacto fiscal ni pacto eléctrico, sino ley electoral, ley de partido, alta corte, que parece que ustedes están muy interesados en incidir en la composición de la alta corte y el nombramiento de los jueces. Es decir, es a eso que yo me refiero. Es que son los llamados a administrar la sociedad. Nosotros, como cuando hablo de llevar la sociedad en línea con la economía, me refiero obviamente también a temas políticos. Yo mencionaba el otro día que otro de los problemas, y voy a hacer también otro de los problemas que tiene nuestra sociedad es que nos creamos unas figuras que en la lógica no deben ser aceptables por ninguna sociedad, independientemente de cuál sea la intención. Y me explico. Voy a utilizar el béisbol como ejemplo, que a mí me gusta. Yo creo que los deportes reflejan mucho del ordenamiento normativo, natural de las cosas. En béisbol usted conoce un árbitro, están los jugadores, juegan su rol, cada uno está definido. Primera base, segunda base, tercera base. También hay algunas posiciones que se combinan. Te puede encontrar un manager jugador del mismo equipo. Bueno, está bien, eso es más o menos, no es normal, pero se acepta. Pero lo que usted nunca ha visto y no va a ver, es un árbitro jugador. Eso usted nunca lo va a ver. Eso no es aceptable. Que usted sea manager que usted sea manager del Escogido en un juego Licey Escogido y dice, bueno, y el manager del Escogido también es el árbitro del juego. Eso es, los liceístas van a brincar en eso. Eso no lo acepta nadie. Sin embargo, en nuestro vamos a decir, diario vivir, en temas políticos, nosotros aceptamos esas realidades. Si usted es juez, usted no puede ser parte. Independientemente usted tenga las mejores intenciones, pero es que no es aceptable. Usted no puede ser o dirigir la Junta Central Electoral y ser parte del proceso. De nuevo, independientemente de cuáles sean sus intenciones, independientemente sea de qué partido sea, hay temas que nosotros tenemos que llevar a la normalidad, a la lógica. De nuevo, no lo aceptamos, pues, señores, pero en un juego de béisbol usted llega y se encuentra esa situación y el juego no se da.
el juego no se da. El otro equipo ni los fanáticos van a permitir que eso suceda. Sin embargo, en temas más importantes, terminamos como sociedad aceptándolo como una regularidad. Lo mismo pasa en la economía, cuando hablamos del tema eléctrico, o sea, de nuevo, los roles. El sector eléctrico, la participación del Estado en la electricidad. Hemos terminado aceptándolo, que el Estado tenga que jugar su rol de regulador y al mismo tiempo sea un jugador del sector. Es imposible de que las cosas puedan caminar, independientemente de las mejores intenciones, porque yo no cuestiono las intenciones de nadie. Realmente puede haber las mejores intenciones, pero no es posible. No es posible que en un momento de que usted tenga que tomar una decisión, usted la va a tomar en contra de usted desde sus propios intereses. No va a suceder. Entonces, los roles tienen que estar claramente definidos a la hora porque es muy importante el rol de regulador. Usted tiene que ser un árbitro imparcial en todos los aspectos. O aceptado como imparcial. O aceptado como Porque hemos tenido gente aquí que ha estado en la Junta, que todo el mundo sabe, para poner el ejemplo, que tienen simpatías de un lado, pero nadie duda de su seriedad. Y simpatía la vas a tener. Sí, de nuevo volvemos al, el árbitro probablemente será liceísta o escogidista. O aguilucho. Exactamente. Pero no es el manager del escogido. O no es, es un tema de separar los roles claramente. Muy bien, don Eli. Joel, mira, con frecuencia vemos, escuchamos en la prensa quejas de parte de la población sobre la seguridad social en el país. Uh-huh. En opinión de Copaldón, ¿qué hay que quitarle, qué hay que añadirle a la seguridad social para que sea eficiente? Bien, hay que admitir que la seguridad social ha mejorado o ha cambiado en los últimos años. Lo que yo creo que sí hay que criticar es que esa ley 8701, originalmente como fue estipulada, hay muchos aspectos de ella que no se han cumplido y hay otros temas que ya requieren de una revisión. De hecho, cuando se habla de reforma laboral, y la verdad que eso es algo que debía haber aclarado en su momento, se incluye una reforma de la seguridad social, porque la seguridad social también se ha convertido en un puntal de lo que es la formalidad y la necesidad de que haya una integralidad entre el aspecto laboral y el aspecto de seguridad social. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos que hay que trabajar? Y hablando de integralidad, yo creo que el sistema de seguridad social en la República Dominicana ha sido muy fragmentado en ciertos aspectos. Fue un modelo de otros países que sí ha trabajado en algunos países, pero que requiere de modificaciones. Por ejemplo, para mí uno principal, de nuestro punto de vista, hablando de salud, en el aspecto de salud, el enfoque debe ser la salud, no esa estructura. Yo pongo siempre un ejemplo, yo le llamo pata rota, pero vamos a decir pierna rota aquí para que se... Usted se rompe una pierna y el enfoque muchas veces es determinar en qué condiciones usted se rompió la pierna, no que hay que atenderle la pierna. ¿Por qué? Porque como está dividido el sistema, hay que determinar si usted se rompió la pierna normalmente, bueno, pues le corresponde al sistema regular de salud. Pero si usted se rompió la pierna dentro de un carro, en un accidente automovilístico, le corresponde al FONAMAR.
Pero si ese carro iba camino al trabajo, es riesgo laboral. Y son diferentes instancias con diferentes recursos donde comienza un pataleo. Porque en determinar quién es el responsable de cubrir ese accidente. Y usted con su misma pierna rota. Entonces tiene que haber una integralidad bajo una sola sombrilla de lo que es el servicio de salud. Si usted se rompió la pierna, bueno, usted tiene cobertura para su pierna rota independientemente fue dentro del carro, o si la pierna estaba fuera del carro, o si estaba en su casa, o si estaba, bueno, usted es del régimen contributivo, usted tiene derecho a salud por esa pierna. Eso implicaría una reforma a la ley, porque tiene que unificarse lo que es el servicio de salud por accidente de tránsito, el servicio de salud por salud general y el servicio de salud por riesgos laborales, y convertirlo en uno. Eso es un tema para mí fundamental en lo que es la reforma o lo que debe traer la seguridad social. Hay otro aspecto, volvemos de nuevo al... La seguridad social está dividido en 3 regímenes: el contributivo, que son los trabajadores del sector formal; el subsidiado, que son los que no tienen empleo formal ni nada; y en el medio hay un régimen que es sumamente importante, que es el llamado contributivo subsidiado, que es el que abarca los trabajadores por cuenta propia, que no son formales, pero sí tienen un trabajo de cuenta propia y tienen recursos para poder por lo menos sufragar parte de su servicio de salud. Ese esquema no ha entrado en vigencia todavía. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que se haya creado una presión financiera contra el contributivo. ¿Por qué? Porque lógicamente, señores, eso es como el agua. Cuando el agua encuentra su paso, si usted no lo canaliza, el agua encuentra por dónde meterse. Las personas que han hecho, bueno, se han entrado en métodos inclusive fraudulentos para las personas acceder al régimen contributivo. Pero ¿qué trae esto como consecuencia? Que el régimen contributivo financieramente se vea comprometido. Y en su defecto puede traer como consecuencia que los empleados del régimen contributivo o las empresas tengan que incrementar los recursos que tienen que poner eventualmente para financiar ese sistema, o en su defecto limitaría la posibilidad de que los servicios del régimen contributivo se continúen ampliando, porque al final ese debe ser el objetivo: mejorar los servicios que se reciben dentro del sistema. El presidente tocó ese aspecto en el discurso al señalar que se estaba desarrollando un programa de identificación de todo el mundo, meter todo el mundo en un mismo saco para llegar a un proceso de carnetización de todo el mundo en materia de seguridad social. Sí, eso es en lo referente al régimen subsidiado. En la parte del régimen subsidiado también tiene que haber, que debo decir, es donde el Estado tiene que concentrarse. Creo que ha habido mucha regulación sobre el régimen contributivo, cuando en realidad la concentración tiene que hacerse en que, o sea, el régimen contributivo debería poder manejarse de una manera más automática, para que el Estado pueda concentrar su atención en atacar el problema del régimen subsidiado. La diferencia entre el régimen subsidiado y el contributivo es una cápita importante, muy diferente. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que los servicios sean más limitados en el régimen subsidiado. El Estado sí necesita enfocarse para mejorar los servicios del régimen subsidiado. Admito que no nunca deberán llegar a ser lo mismo, es una realidad, pero sí la concentración del Estado debe estar en mejorar los servicios de salud de esa capa que verdaderamente lo necesita. Pero claro, al mismo tiempo, fomentar una formalidad real para que cada vez sean menos personas los que necesiten
de ese régimen contributivo. De nuevo, convertir esa mayoría, o sea, o sea, legislemos para mayorías, que sea un régimen contributivo sano, fuerte, con una cobertura natural. Joaquín. Bien, cuando nosotros, uno como periodista tiene contacto permanente con la población, y nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo recientemente donde dice que más del 85% de las empresas son informales, tales como lo hemos tocado. Más del 60% de los empleos lo tienen las empresas que tienen de 1 a 2 empleados. Cuando uno conversa con ellos lo que aspiran siempre piensan en poner colmado, por ejemplo. Porque dicen, el calificativo que usan es que son explotadores la clase empleadora. Y que no crean oportunidades para ellos poder desarrollarse. Se conversa de esto en los medios de comunicación, en diferentes puntos, pero ¿cuáles son las propuestas puntuales para que los trabajadores puedan desarrollarse y puedan ser más competitivos? Yo creo que todo tiene que comenzar desde el punto de vista de estratégicamente como país, cuáles son los sectores que nosotros queremos desarrollar. Yo realmente la evidencia que tengo un poco difiere de que yo creo que el problema está en que las personas no encuentran puestos de trabajo en el sector formal. No es que, por lo menos es la percepción o la información y lo que el día a día me dice. Por ejemplo, yo tengo una empresa que tengo 1.200 empleados y la cantidad de requerimientos que tengo diario de gente buscando trabajo, eso es impresionante. No, si perciben que un empleador es explotador, pues no hay tanta, la gente está buscando la manera de entrar en el sector formal de la economía. Lo que pasa es que no hay suficientes puestos de trabajo para ello. Ahora bien, volviendo al tema, ¿cuál es el principal problema? Que los sectores de nuestra economía que están creciendo no son los generadores de empleo. Los sectores donde está el empleo son los de menor productividad. Y pongo un ejemplo simple. Tomemos el crecimiento de la economía de los últimos años. ¿Cuáles son los sectores que han crecido? Mencionando, minería, es un sector muy dinámico, muy interesante, pero no es un gran generador de empleo. Servicios financieros también, muy interesante, aporta mucho a la economía, pero no es un sector generador de empleo. Seguimos, construcción, sí generador de empleo, pero tiene una demanda, vamos a llamarle infinita, para suplir esos empleos. Sí es generador de empleo, pero como te digo, tenemos una demanda en exceso de 6 millones del otro lado de la isla. Esa es la realidad. Seguimos. El sector educación ha producido, el sector educación es un generador de empleo público. Lo genera, o lo ha generado, pero es también. Entonces, ¿cuáles? No sé si se me queda algún importante, pero esos son los sectores que han venido creciendo recientemente en nuestra economía. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones también, un sector importante, interesante, de punta de tecnología, pero tampoco es un gran generador. El turismo está creciendo, pero está en crecimiento un paso más abajo de estos sectores que acabo de mencionar. Pero sí ha crecido y sí genera muchos empleos también indirectos. También genera muchos empleos indirectos. Eso es importante. Ese es un sector que aporta. Pero fíjate que la gran mayoría de los sectores que han llevado la punta del crecimiento no son los llamados a generar los empleos que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que pensar en competitividad.
nosotros tenemos que pensar en cómo esos sectores generadores de divisas, así como yo hablaba, fíjate como yo hablé en construcción, de que tiene una demanda una oferta, debía decir una oferta de empleo ilimitada. ¿Cuáles son los sectores que tienen una demanda de productos ilimitada? Esos son los sectores generadores de divisas. Y esos son los sectores que nosotros tenemos que impulsar para que nuestra economía se convierta en una productora de empleos formales. Nos falta como país, y de nuevo volvemos al rol del regulador, nosotros tenemos que crear las condiciones para que nuestra competitividad mejore, para que eso que hablamos de esas limitaciones, bueno, las de calificación que tenemos, son también importantes. Esa necesidad del sector eléctrico para hacernos más competitivos, porque en el mercado externo es que está nuestra posibilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que el sector privado junto al sector público tienen que enfocarse, porque mientras nos mantengamos en el crecimiento en estos sectores que no son generadores de empleo, entonces vamos a estar en la misma condición. Esa es la realidad. Ricardo. Bien, usted ha manifestado en diferentes escenarios que los empleadores dominicanos tienen el interés de que se realice un pacto por el empleo. ¿En qué consiste? ¿En qué consistiría este pacto por el empleo? Sí, el pacto por el empleo precisamente abarca las olas de reforma que estamos hablando. De nuevo, para que la formalidad prevalezca y para que las condiciones económicas permitan que sean los sectores generadores de divisas o los sectores que inciden de una manera directa en el comercio exterior, pues puedan ser los puntales del desarrollo de nuestra economía, y abarca lógicamente algunos de los aspectos que hemos tocado hoy: electricidad, educación, que ya se ha dado un paso, ahora tenemos que verdaderamente convertir eso en una realidad, la formación técnico profesional que no debe no debe quedarse de lado, tanto la reforma de las universidades. Nos faltan muchos pasos, señores. Yo, por ejemplo, para hacer un paréntesis, creo que lo llegué a decir aquí en algún momento. El tema de la capacidad técnica es un tema sumamente importante a la hora de crear empleos. Las personas con capacidades técnicas avanzadas tienen mucha demanda, tienen una buena remuneración y son muy importantes. Y todavía nosotros estamos un poco anclados en que necesitamos abogados, en que necesitamos profesionales de unas características que no necesariamente son lo que el mercado está necesitando en estos momentos. Hay todavía una brecha entre la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. Está el tema, lógicamente, fiscal, pero una orientación de una reforma fiscal que también esté llamada a crear, de nuevo, a crear empleos formales y a crear empresas formales. Creo que cuando se habla de reforma fiscal ahora se toca el tema de la necesidad del Estado de generar recursos. Ese es el tema que se toca. Yo creo que eso es poner la carreta delante del burro, aunque reconozco que hay una necesidad de recursos. Pero los recursos deberían mirarse, es decir, cuántas empresas formales necesita este país. No enfocarse de cuánto yo le tengo que sacar a las empresas formales existentes. Porque eso es, los formales tienen un punto de resistencia. Hasta un punto pueden llegar. Y se habla de que la presión tributaria es baja en República Dominicana, pero es que es un tema de inclusión.
Y no es que la gente entre para explotarlo, es todo lo contrario. ¿Cuál es el sistema que permite que haya una inclusión razonable? Y de nuevo, que la gente sienta los beneficios de esa inclusión. Es que de una manera natural, ahí sí estoy de acuerdo con lo que tú mencionabas. O sea, lo que el tipo dice que va a montar el colmado, es decir, yo voy a montar el colmado porque si yo monto una empresa que ligeramente se vea, me van a partir el cocote en términos impositivos. Esa es la forma, eso sí lo piensa la gente. Entonces yo prefiero monto un colmadito donde y yo me gano mi chelito diario ahí. Eso sí lo piensa la gente. Entonces, ¿cómo ponemos a pensar a la gente? Decir, bueno, yo me voy a formalizar porque realmente los impuestos que voy a pagar no van a ser una barbaridad. Y, oye, puedo tener acceso a crédito bancario formal, puedo tener una serie de beneficios que me permitan también crear empleos formales, porque también la gente dice, bueno, lo que pasa es que meto un tipo aquí y al otro día el tipo me demanda y tengo que entregarle el colmado. O peor, yo me pongo mi colmadito, me hago formal, pero nada impide que un informal se me instale al lado, que no pague impuestos, que no hace nada. Entonces, la ley no me beneficia a mí de ninguna manera. Es un excelente punto. Eso es un excelente punto. O sea, yo pago patente y pago impuestos, pero tú no, ajá. Es un excelente punto. Doña Inés. Las empresas medianas y pequeñas son las llamadas a fomentar un desarrollo económico más sostenible. Eso sucede en todos los países que han evolucionado hacia el desarrollo. Una pregunta, ¿todos están de acuerdo? Empresarios, trabajadores, Estado, incluso ahora desde Estados Unidos nos lo han recordado el Ministerio de Trabajo, el secretario de Trabajo de allá, que hay que subir los sueldos. Si están todos de acuerdo, ¿por qué no lo suben? Bueno, lo que creo que si volvemos al mismo tema, o sea, es un tema de oferta y de demanda de trabajo. Y eso es cada vez que se negocia el salario mínimo, o sea, porque tiene que haber un salario mínimo, estamos de acuerdo en eso. Cada vez que se negocia el salario mínimo, de nuevo estamos legislando para ese 1.013.000 personas. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos diciendo, ese 25% tiene este salario mínimo hasta aquí. Ahora bien, ¿cuánto ganan las personas que están fuera de ese mercado formal? Algunos, por ejemplo, a mí me dicen, no, porque en el análisis, el sector formal e informal de los salarios, el sector formal es más alto en todos los quintiles, menos en el quinto. Hay un segmento donde el sector informal es más alto, lógico. Eso lo que te dice es que no son empleados, esos son empresarios. Y yo siempre hago esa acotación. Por ejemplo, yo digo, bueno, hay un tipo que tiene un negocito que gana más dinero que si estuviera en el mercado. Ahora bien, ¿cuánto le paga ese al dependiente que le está trabajando? Y la seguridad social de ese tipo. ¿Cuánto le paga a ese? Ese es el empleado. El empleado no es el dueño del colmado. Ese es un pequeño empresario informal. ¿Cuánto gana el que está ahí? El ayudante. ¿Cuánto gana el ayudante? Muy por debajo del salario mínimo. Entonces, volvemos de nuevo a la necesidad de crear puestos de trabajo formales con calificaciones regulares. Esto es un proceso que toma tiempo, pero hay que organizarlo para que pueda realizarse. Porque mientras haya esa masa informal ganando por debajo del mínimo, le pone una presión hacia abajo a los salarios. Siempre va a haber esa presión hacia abajo de los salarios. Porque yo ponía un ejemplo. Una persona contrata a un empleado por 20,000 pesos, pero afuera hay 15
que están dispuestos a hacerlo por la mitad. No la mitad cae por debajo del mínimo, pero por 12,000, por 13,000 pesos. Entonces hay una presión natural de muchas personas detrás de un mismo puesto de trabajo. Al segundo empleado no le va a ofrecer 20. Le va a ofrecer 18. 12 o 15. Entonces, cómo fortalecemos la demanda de trabajo? Por ejemplo, yo ahorita hablaba de los mercados, en lo que es el técnico profesional. Yo mañana alguien me consigue un buen técnico en refrigeración o un buen técnico en plantas eléctricas. Y esa persona, en la zona de Bávaro, estoy hablando más o menos de lo que conozco, en la zona de Bávaro o en otros aspectos, consigue trabajo. Primero, consigue de inmediato. Y segundo, consigue un buen salario. ¿Por qué? Porque no hay buenos técnicos o suficientes técnicos para la demanda de trabajo que hay de técnicos de refrigeración. Ahora bien, usted sale como abogado de la universidad y usted tiene que emplearse por un salario muy bajo, o usted tiene que convertirse en un abogado maumao para generar más dinero. Esa es la realidad. Es que tenemos una disociación entre la realidad del mercado y lo que se está generando. Eso hay que trabajarlo. He hablado mucho de formalidad, de empleo formal, y me llega a la mente por competencia, como que no llega a formalizarse. Parece que hay muchos intereses de por medio, pero ese no es el tema. El tema es que Procompetencia habló el día pasado y se puede decir que advirtió sobre los monopolios. No sé si eso está en la agenda de la Confederación Patronal, si advierte peligro, si ve en la sociedad dominicana, en el mercado, que se está acentuando esa tendencia. Procompetencia mencionó 2 casos, que no viene a cuento referirlo, pero ¿tienen ustedes eso en agenda o les causa alguna preocupación? La verdad que no es un tema sociolaboral. Ahora bien, el sector privado en general no debe estar de acuerdo con ningún monopolio, sea privado o sea público. Y la verdad es que cada vez más las sociedades deben abocarse a que haya más competencia. Reconozco que en muchas ocasiones nuestro mercado es limitado en cuanto a demanda y hay una tendencia a que se formen condiciones oligopólicas en cierto sentido. Pero para eso de nuevo volvemos, por eso tiene que haber un regulador fuerte que se encargue de administrar estos temas, porque de nuevo la sociedad no se beneficia de segmentos oligopólicos, de mercados oligopólicos, sea privado, sea público, de cualquier índole. Porque ustedes han vivido atacando mucho el monopolio de la carga, por ejemplo. Claro que sí. Pero en otros sectores de la economía no se habla de eso. Pero sin embargo, de cualquier índole es negativo para una sociedad. Y sobre todo volvemos a la competitividad. Y sobre todo volvemos hacia los... Si estamos llamando a que los segmentos de la economía que estén llamados a ser puntales sean los generadores de divisas, los que puedan competir en mercados externos, necesitan ser suplidos por mercados competitivos, porque su estructura de costo depende de ello. Volvemos, electricidad, carga, cualquier tipo de cualquier índole, de nuevo, sea privado o sea público. Don Eli. Joel, hablemos del clima de negocio. ¿Cuánto se ha avanzado, cuánto se ha retrocedido en los últimos años para que haya facilidades para la instalación de negocio, para la operación de negocio en el país? Bueno, yo creo que se ha avanzado en muchos aspectos. Creo que se ha tratado de reducir las trabas, pero todavía persisten muchas trabas reales, vamos a decir económicas, que lo limitan y que hemos discutido bastante
en el día de hoy. Creo que todavía hay que facilitar mucho la entrada de empresas al mercado. Creo que en muchos aspectos, sobre todo fuera de lo que es el casco de la capital o de Santiago, de las grandes urbes, fuera de eso, hay que trabajar, por ejemplo, aspectos de titulación para que haya una mayor organización en lo que se refiere a la inversión, sobre todo a la inversión extranjera en ese sentido. Es decir, yo creo que nos quedan todavía muchos aspectos a trabajar. La permisología es un problema. La permisología, aunque se ha tratado, ahí debo reconocer, bueno, desde el punto de vista fiscal, la presunción de renta. Por eso volvíamos de nuevo, o sea, usted tiene una empresa pequeña y le presumen renta. Óyeme, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Por ejemplo, hubo una muy bonita iniciativa de que los pequeños empresarios le vendieran al sector público. Eso fue una excelente iniciativa. Ahora bien, el Estado tiene una particularidad de que no paga a tiempo. Entonces las pequeñas empresas se envuelven en ese negocio y tienen que pagar, le pagan el ITEVI al mismo Estado sobre unos ingresos que no han recibido y quiebran. Una muy bonita iniciativa. Entonces, pero ¿quiénes son los que están en capacidad de vender al Estado? Los grandes. Porque esos son los que pueden manejar el capital de trabajo. Entonces, de nuevo, volvemos son iniciativas interesantes. Creo que el punto es cómo llevarla a la práctica, cómo verdaderamente unir la teoría con la práctica. Ese es un punto que nosotros como país tenemos también que trabajar. Pues muchísimas gracias al licenciado Joel Santos, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.